Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Benvinguts. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte, por decirlo de alguna manera. Y tal como dije anteriormente, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Mateo es el puente perfecto que une a ambos testamentos. Eh, Aquí Mateo lo que quiere demostrar es que este evangelio primero se escribió en hebreo y luego él mismo lo volvió a escribir en griego, pero quiere demostrar, está dirigido para los judíos porque quiere demostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios y que es el único que cumple con la Tanaj. La Tanaj es la ley de Moisés, los libros proféticos y los salmos. Es el único que cumple con la Tanaj y por consiguiente es el único heredero al trono. Luego nosotros nos preguntamos o nos han dicho o preguntamos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Señor dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, cada uno en la medida que el Señor le ha dado, ¿no? Porque a uno le dio 2 talentos, a otro 3, al otro 5. La cuestión no es tener un talento, ¿no? Cada uno en la medida que el Señor le ha dado, pues uno tiene que hablar del Evangelio. Digo esto porque no me considero una persona de muchos talentos, pero bueno, yo, cada uno, pues en la medida que el Señor le ha dado, pues así se pone. Bien, pero hablemos de Mateo. Mateo era un hombre joven, cuando Jesús le llamó, judío de nacimiento y recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos quiere decir que cobraba tributos para los romanos. Lo dejó todo cuando el Señor lo llamó, lo dejó todo. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Que el Señor te llame para hacer cualquier ministerio que Él quiere que hagamos. Bien, entonces aquí lo que el libro está recogiendo o lo que Mateo está recogiendo, bueno, más que el Mateo podríamos decir que es el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que enseña, el que corrige, el que selecciona. Lo que hace es recoger el fundamento del Evangelio. Hemos de entender bien claro qué es el Evangelio. Y aquí Mateo lo que hace es que coge los juicios de Cristo, la muerte, sepultura, que lo está soportado, resurrección y ascensión al cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, que si como dice Pablo, si os predican otro evangelio, un evangelio donde diga que Cristo no resucitó, pues ese evangelio verdaderamente está adulterado. O un evangelio que diga que Cristo no murió en la cruz, o que Cristo no fue sepultado, no estuvo en el sepulcro. Es decir, cualquiera de estas cosas que falte en las doctrinas, entonces podemos considerar que verdaderamente es un evangelio adulterado y debemos estar muy al tanto, ¿verdad? Luego vemos también que Cristo, por ejemplo, cuando fue al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, ahí se oye una voz, no se oye una voz que confirma, que está confirmando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. ¿Qué quiere decir complacencia? Porque le complace en todo. Y es labor de Dios mismo. Y no solamente la estuvo oyendo Juan y también Cristo, no, no. Todos los que habían allí oyeron esa voz. Exactamente igual que en el monte de la transfiguración. Allí también se oyó la voz del Padre. Y bueno, cuando Cristo sale de bueno, allí se unieron los tres, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estuvieron allí igualmente unidos, igual que en la creación. Cristo, una vez que sale de las aguas, lo lleva el Espíritu, lo lleva al desierto para ser tentado.
cuando las escrituras están diciendo que Dios no puede ser tentado y Cristo es Dios, ¿no? En Juan 1.1 lo está diciendo bien claro, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. No, es cierto que Dios no puede ser tentado como Dios, pero sí como hombre. Así como el primer hombre, Adán, fue tentado, el segundo Adán también tiene que ser tentado. Y hay un paralelismo bastante, bueno, esto es una conjetura mía, pero se puede pensar en ello, ¿eh? La primera tentación en Edén fue que, con que ha dicho Dios que no comeráis, ¿no? Que no comas, ¿no? Es algo relacionado con comer. Y a Cristo también se le dice con que ha dicho, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan si tienes hambre. Bueno, en primer lugar, si eres hijo de Dios, claro, por supuesto que era hijo de Dios. Estaba poniendo en tela de juicio las propias palabras de Dios que dijo, este es mi hijo amado. ¿Cómo se atreve ahora a decir si eres hijo de Dios? Haz que las piedras se conviertan en pan. La segunda tentación en Edén se le dijo, no morirás, si comes no morirás. ¿Y qué se le dijo a Cristo? Tírate, tírate, como diciendo, si no vas a morir, está escrito, vendrán los ángeles y te recogerán para que no toques en las piedras. Y la tercera tentación, pues también es algo muy paralelismo, ¿no? Que le está diciendo, si me adoras te daré todos los reinos de la tierra. ¿Pero qué reinos le va a dar? Si todo fue creado por él y para él. Es lo que quería es tentarlo como tentó también al primer Adán. Bien, después que ya fue tentado, cuando Jesús oye que Juan el Bautista estaba encarcelado, entonces vuelve a Galilea, y allí empieza su ministerio, empieza a coger a sus discípulos, empieza a buscarlo, que estaban pescando, que dice, venir en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Esto también nos recuerda aquel versículo que está diciendo, no me vais elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. ¿Para qué? Pues para que llevemos frutos cada uno en la medida que el Señor le da. 1, 2 talentos, otros 3, cada uno en la medida que el Señor le da. Pues uno tiene que llevar los frutos. Y empieza a hacer milagros, empieza a predicar el Evangelio y allí empieza su ministerio. Cuando Juan el Bautista se entera que Cristo está por allí por Galilea y que está realizando todos estos milagros, entonces manda a 2 de sus discípulos para preguntarle si era él el que tenía que venir o hemos de esperar a otros. Bueno, aquí también ha habido muchas conjeturas, ¿no? De que si Juan es que dudó. ¿Cómo iba a dudar Juan? Juan no dudó, jamás dudó de que Cristo fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Juan el Bautista ya fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cómo iba a dudar de Cristo? Juan oyó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo. El que Juan mandara a 2 de sus discípulos a preguntarle si era él el que tenía que venir o hemos de esperar a otro, es porque él tenía que saber si verdaderamente había concluido su ministerio, si o todavía no. Porque él vino para abrir el camino al Señor y el Señor ya estaba. Porque ¿qué le contesta? ¿Qué le contesta el Señor cuando va y le dice ir y decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres se le predica el Evangelio? Es decir, que si esto estaba ocurriendo y esto ya había llegado, entonces el ministerio de Juan había llegado a su fin. Como él mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, pero menguar hasta la muerte. Había concluido y ahí estaba su gozo. Ese era el gozo de Juan el Bautista, saber que había cumplido
con su ministerio. Exactamente tenemos que hacer nosotros lo mismo, cumplir con la misión que el Señor nos ha comendado. Que a veces nos critican, pues es cierto, es normal, hay que abrir el paraguas para todo lo que venga, uno lo harán mejor, otros lo harán peor, pero bueno,